laiguana.tv. 10 años de verdad. Buenas tardes, tengan todos ustedes con el debido respeto, nos quitamos aún obligatorio tapabocas para, en un alcance de nuestras declaraciones del pasado día miércoles y con toda la responsabilidad que tenemos que asumir ante el país en el derecho humano de comunicar, particularmente en un caso que ha conmocionado la opinión pública nacional e internacional, vinculado de manera directa con la desaparición y el asesinato en contra del profesor Carlos Lanz. Hoy vamos a dar algunos avances muy importantes sobre las investigaciones, los hallazgos que hemos tenido desde el Ministerio Público, apoyado por los órganos auxiliares de justicia, para ahondar aún más en la, vamos a decirlo así, en el avance progresivo, que yo diría, siempre lo he dicho que han sido fases de la investigación, y destaco que aún continúan. Tan así continúan que de 13 detenidos que teníamos el día miércoles pasado, la cifra hoy se eleva a 15. Producto de estas pesquisas, producto de todo lo que el Ministerio Público ha venido indagando, particularmente a partir de las entrevistas, de las pesquisas, de las inspecciones, de los exámenes, obviamente vinculados a todo lo que implica el aparataje técnico forense que hemos desarrollado. Y en tal sentido, queremos hacer un muy breve recuento, que es muy importante, de lo ocurrido en este caso. Yo quiero recordar que a la fecha, el día de hoy, nos hemos aproximado a unas 300 diligencias y experticias que se inician obviamente el mismo día del lamentable hecho, el 8 de agosto del año 2020. Lo primero que debo destacar, y ustedes verán en un post que voy a mostrarle, un capture, lo primero que hicimos fue entrevistar al grupo familiar y a todos los allegados del profesor Carlos Lanz, sus vecinos, equipos de trabajo, amigos, etcétera. A partir de ahí y a la fecha aún se hacen experticias forenses, inspecciones técnicas, y vuelvo y lo voy a repetir tal como lo hicimos desde la primera rueda de prensa en agosto del año 2020. Nunca hubo una acción de carácter violento, armado, dentro o fuera de la vivienda del profesor Carlos Lanz. Todo lo contrario, podemos reafirmar casi 2 años después que su desaparición fue, aparte de voluntaria, fue totalmente pacífica, sin ningún rastro de hecho violento o de agresión. Debo destacar igualmente que desde aquel momento y a la fecha hemos continuado con los análisis de telefonía, tanto el teléfono de Lanz como el de todos sus allegados, movimientos migratorios, para verificar que Lanz no hubiese salido del país o algún allegado. Igualmente se solicitó una alerta amarilla para que se supiera en el mundo que se estaba en la búsqueda de Carlos Lanz y que se alertara de su presencia en otro país. Igualmente se analizaron las cámaras de seguridad, se realizaron recorridos con drones buscando su cuerpo, se revisaron perfiles financieros de todos sus allegados, se extrajo información de discos duros y otros dispositivos, se realizaron pruebas y experticias que nos dieran algunas claves que han guiado una gran parte de esta investigación. Me estoy refiriendo a pruebas como las de polígrafo, experticias psiquiátricas, tanto al entorno familiar como de sus allegados. Estas pruebas siempre nos dieron desde el primer momento que el entorno cercano de Carlos Lanz mentía.
y ocultaba información. De hecho, hoy verán en el avance de esta rueda de prensa, cuando presentemos una prueba clave, cómo esto que siempre dijimos terminó siendo verdad. La mentira, el ocultar información, el desviar la atención de la investigación para, obviamente, dinamitarla. En tal sentido, debo confesar en lo personal que siempre percibimos, luego que hacíamos las reuniones con los fiscales, con los órganos auxiliares, para repasar las líneas de investigación, siempre aparecía la figura de la señora Maggie Kumare como vinculada de manera directa a este hecho. ¿Por qué? Bueno, los psiquiatras que pertenecen a la unidad técnico-científica del Ministerio Público nos informaron siempre que en las entrevistas ella mentía. Su coartada siempre resultó dudosa. Recordemos que Kumare afirmó que salió de su casa a las 8:30 de la mañana y que dejó a Carlos Lam durmiendo. Ya ahí hay una primera gran mentira. ¿Por qué? Porque todas las entrevistas que hemos hecho, incluso nosotros personalmente, revelaban que Carlos Lam se levantaba y sufría, digamos, de dificultades para dormir a las 5:30 de la madrugada. Ya le estaba activo haciendo todas las cosas de rigor cotidiana. Ella siempre decía que salió de la casa y dejó a Carlos Lam durmiendo, siendo las 8:30. Incluso que le deja un desayuno. Lo describía que era una arepa rellena de perico, de queso, etcétera, con un café. La doméstica nos revela que ella nunca le hacía comida, ni café, ni lo atendía. Todo lo contrario, lo vejaba, lo humillaba, lo agredía. Igualmente, quiero agregar a esto que hay un lapso entre las 8:30 y las 9:30 donde Maggie Kumare no explica qué hizo en ese lapso de tiempo, que es el lapso de tiempo exacto donde Carlos Lam desaparece. Incluso nosotros, aparte de Tito Viloria, según Glenn Castellano revela, es quien lo saca de la casa en posteriores entrevistas con el propio Glenn Castellano. Él no deja de dudar que en esa salida, para darle más confianza a Carlos Lam, pudo haber participado también en el traslado del vehículo hacia la entrega a los sicarios, la propia Maggie Kumare. Por eso nunca explica qué hacía ella entre las 8:30 y las 9:30, hora exacta en que hasta ahora las pesquisas nos revelan, desaparece Carlos Lam. Entonces inventa que se va al INSE Maracay a hacer un operativo de limpieza, pero un operativo de limpieza en plena pandemia, en plena cuarentena radical. No tenía sentido, no tenía lógica. Pero bueno, lo inventó como coartada para justificar, primero, el por qué sale de su casa y por qué se queda hasta las 5:30, 6 de la tarde, para luego, ya casi la noche, referir que él había desaparecido, colocando la denuncia en el 6CPC Maracay. Quiero destacar que ese operativo de limpieza fue desmentido por el presidente del INSE, es decir, él no pidió de que desalojasen la sede del INSE Maracay el día sábado y que hiciesen ese operativo. Pudo haber estado planificado para otro día, pero eso del día sábado, 8 de agosto, no estaba informado ni en los planes de, vamos a decir, coordinación con el INSE nacional. Un detalle interesante es que siempre Carlos Lam informaba como mecanismo de seguridad con quién iba a salir y a qué hora. Pero en este caso, todas las entrevistas que hace Maggie Kumare revela que nunca y por primera vez, según ella dice, en su convivencia de 30 años, esta vez no lo hizo. Obviamente, es la coartada para ella encubrir
su participación en el hecho, decir que por primera vez, o sea, si en 30 años no lo hacía, ¿por qué ese día fue que ocultó su salida? ¿Y a dónde iba? ¿Y con quién salía? Porque de alguna manera ya estaba vinculada en el hecho. Se recabó un video en el que se ve a Kumare saliendo de su casa a las 9:30 de la mañana, quedando en evidencia una disparidad de horarios, la cual nunca pudo explicar. Todo este trabajo técnico-científico nos permitió descartar una tesis que luego se pretendió imponer, que era la de que Carlos Lam había sido secuestrado por fuerzas de inteligencia extranjera y que incluso luego, posteriormente, había sido entregado a paramilitares colombianos, lo que finalmente derivó en la última tesis o coartada que Maggie Kumare decía que había sido el Estado venezolano por la vía de un secuestro político, desaparición forzada, etcétera. Son 2 años manteniendo esa tesis que la realidad terminó rebatiéndola. En tal sentido, quiero destacar que en esa primera etapa de investigación, Maggie Kumare funda y crea el Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lam. Lo crea junto a Tito Viloria y Zaida Suárez, según revela Glenn Castellano. La primera reunión la hacen en San Mateo, Estado Aragua, y vean ustedes, desde allí yo voy a hablar aquí claramente. Como vocera principalísima de ese comité, ¿quién era la vocera principalísima? Maggie Kumare, es la que aparece en las entrevistas, es la que aparece tuiteando. Ella muestra, fíjense ustedes, ¿no? Ellos muestran un mensaje, yo quiero que también las pantallas lo copien, ¿no? Aquí está este mensaje, en donde atacan de manera directa al Ministerio Público. Voy a leer el mensaje, un poco para, pienso yo, intentar chantajear o extorsionar al Ministerio Público. Dice: Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lam, trato indigno a la familia de Carlos Lam. Recibieron al inicio de las averiguaciones un trato indignante y irrespetuoso por parte de funcionarios del Ministerio Público y del 6CPC, presión, ofensas, improperio y acoso psicológico. ¿Ustedes creen, los que me están viendo, periodistas presentes, opinión pública nacional, que un mensaje de este tipo se lanza de forma casual? No, eso tenía un objetivo. Y este tipo de mensaje que se repitió N veces, imagínense, atacar a quien lidera la acción penal, que es el Ministerio Público, y al órgano auxiliar que lo va acompañando, que es el 6CPC. Eso tenía un objetivo. ¿Cuál? Buscar inhibir la atención de las investigaciones en ese círculo familiar, se ve clarito. Cosa que nosotros no cedimos a ese intento de presión, de chantaje indebido, porque si nosotros estamos ante un hecho punible gravísimo, tenemos la cualidad técnico-científica de investigar. Lo que allí dice es totalmente falso, incluso ellos ya privados de libertad han revelado el trato correcto, apegado a los derechos humanos, que tanto el Ministerio Público como las autoridades del Estado venezolano le han dado a todos ellos y a sus familiares. Pero obviamente esta era la propaganda que había que lanzar. Voy a mostrar otro mensaje dentro de esa misma línea. Maggie Kumare, el día 8/8/2021. En este mensaje, ella agarra y dice: la incertidumbre llena de impotencia al presumir que quienes cometieron este crimen de lesa humanidad, favorecidos por la inoperancia, indiferencia y negligencia del Estado venezolano para resolver el caso, quedarán impunes. Vean ustedes, ¿no? Y etiqueta a autoridades del Estado, ¿no? Todo eso tenía una intencionalidad clara. Tratar, repito, ya en esta fase en que ellos andaban, de criminalizar al Estado venezolano, perturbar las investigaciones, desviarlas, cuestionarlas con un fin realmente inconfesable.
Otro mensaje que quiero mostrar, donde aparece una foto, Carlos Lanz haciendo una práctica de tiro, puedo mostrarla acá. Este mensaje, fíjense, va mucho más allá. Yo estoy haciendo, esto es parte de un vaciado, vamos a decirlo así, de redes sociales muy selectivo. Dice el 8/8/2021 también, quien se llevó a Carlos Lanz sabe por qué y para qué lo hacía. El trabajo político y defensa de la patria que producía le molestaba a alguien. ¿Quién lo sabrá? Y también etiqueta a una serie de autoridades del Estado venezolano. El fin es obvio, era obvio. Oigan, yo estoy, repito, colocando apenas pero muy selectivamente algunos representativos mensajes de la catarata, de la hemorragia de mensajes que durante 2 años lanzó tanto Maggie Kumare como sus allegados políticos para, primero, criminalizar al Estado venezolano por la vía de señalar al Ministerio Público y a los órganos auxiliares como negligentes, inoperantes. ¿Por qué? Bueno, porque según ellas no nos plegábamos a la tesis de que había sido una desaparición forzada. Bueno, pero es que no había elementos y no los hay y no los habrá, de que efectivamente fue algo planeado desde el Estado venezolano para desaparecer más bien a alguien que era parte del proceso democrático de transformación que el Estado venezolano ha venido desarrollando a partir de la victoria del presidente Hugo Chávez en diciembre del año de 1998 y de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en diciembre del año de 1999. Y ya Carlos Lanz, con 74 años al momento de su desaparición, calculen ustedes qué sentido pudiera tener el Estado venezolano de desaparecerlo cuando inclusive toda su actividad última, en la última década, estaba dedicada exclusivamente a talleres de formación, charlas, etcétera, apoyadas obviamente siempre por el Ejecutivo y por el Estado venezolano. Sin embargo, bueno, ya ven ustedes cómo era esa línea que se fue abriendo. ¿Para qué? Para desviar la atención, para obstaculizarla, para horadarla y causar daño a todo lo que hemos aquí desarrollado. Quiero igualmente referir, dicho esto, que a partir de aquí se abre una segunda fase de la investigación. A finales de abril de este año se da un reimpulso a la investigación, se realiza una mesa técnica y se habilitó una línea telefónica para recibir información sobre el caso, nuevas pesquisas, nuevas entrevistas realizadas durante los meses de mayo y junio, obviamente de este año, abril de este año 2022, fueron poco a poco cerrando el cerco sobre la investigación y la tesis original que siempre mantuvo el Ministerio Público y los órganos auxiliares que nos han acompañado, que el círculo familiar, dirigido obviamente por Maggie Kumare, desviaba información, ocultaba información y de alguna manera la obstaculizaba con un fin de salvarse, tal vez ellos, de esa responsabilidad, particularmente Maggie Kumare y sus cómplices. En tal sentido, destaco que nosotros observamos dentro de esta segunda fase de investigación el cambio de residencia de la doméstica de la casa familiar. Eso fue relevante. Marjorie Acevedo fue ubicada a finales de junio en Menegrande, Estado Zulia, quien, luego de ser detenida y entrevistada, aportó nuevos elementos para la investigación que apuntaban a Maggie Kumare. Detalló la mala relación de Maggie con Carlos, las continuas peleas y agresiones de ella hacia él, así como la identificación de Glenn Castellano y Oliver Medina como parejas extramatrimoniales de Kumare, echando por tierra toda esa línea de opinión que durante 2 años manifestaba de plena fidelidad y apoyo familiar, político, etcétera, hacia Carlos Lanz. Igualmente explicó que fue despedida y sacada de la casa una semana antes de la desaparición. Eso llama mucho la atención.
tras 20 años de trabajo para la familia, extrañamente, una semana antes en que desaparece Carlos Lanz, el 8 de agosto, ella fue despedida. Y una semana después de la desaparición, Maggie Kumare va al lugar donde residía temporalmente la señora Marjorie Acevedo para quitarle la llave de la casa que aún conservaba. Obviamente que para el plan de Maggie Kumare salir de la doméstica y desaparecer rastros de ella era fundamental. ¿Por qué? Porque obviamente a la hora de una investigación que apuntara hacia la doméstica, ella podía revelar información que hoy ya se convierte en plena prueba, que es todo lo que hemos venido informando a partir de la semana pasada. En tal sentido, quiero destacar que Darwin Zambrano, es pareja de Aliés Cajil, hijastra del profesor Lanz, confirmó las relaciones tanto extramatrimoniales como los malos tratos de Maggie Kumare contra Carlos Lanz, pero también revela Darwin Zambrano los negocios turbios, los negocios de corrupción, que desde muchísimo tiempo, en todos los cargos que iba Maggie Kumare teniendo, en Alcázar, en la zona educativa, en el INSE, se llevaba a Tito Viloria y a su esposa, la esposa de Tito, con el objeto de convertirlo en su testaferro, en la persona que podía blanquearle y legitimarle capitales a ella. Como informamos entonces el pasado miércoles, este ciudadano admitió, en castellano, haber participado del asesinato, dándole un giro, digamos ya decisivo, a la investigación que habíamos iniciado en agosto del año 2022. Y es allí donde él, entrevistado por nosotros los días, creo, si mal no me equivoco, el pasado sábado 2 de julio, creo que era el pasado sábado 2 de julio, y domingo 3 de julio, él decide confesar ante la entrevista que le hicimos personalmente junto con los fiscales nacionales designados y en presencia de comisarios de órganos auxiliares de justicia, él decide delatar, revelar información sumamente importante. Yo quiero aquí hacer un paréntesis, ¿no? Vean lo importante que significa en este aspecto la delación como prueba, porque hay gente que ahora, a partir de las revelaciones que nosotros hemos hecho, siendo ignorantes del derecho, ignorantes supinos, diría uno, porque pudiendo averiguar, investigar sobre el derecho, no lo hacen, teniendo la cualidad de poder hacerlo, incluso siendo hasta profesionales. Opinan sin conocer, sin tener ningún tipo de experticia, estudios en la teoría del delito, de la criminalística, del derecho penal, etcétera. Se han convertido en opinadores y han fallado definitivamente. Porque ¿quién no sabe que la delación como prueba es decisiva? Bueno, yo quiero citar concretamente que Glenn Castellano se acogió a la figura de la delación que está establecida en el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal para los delitos de delincuencia organizada o de criminalidad violenta y tiene total valor probatorio, tanto para el informante en cuanto a su participación en la comisión del hecho punible como para las terceras personas. Igualmente, quien se acoge a este supuesto especial previsto en el COP lo hace para colaborar eficazmente con la investigación, para aportar información esencial que evite que continúe el delito o se realicen otros actos, para ayudar a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o para proporcionar información útil que pruebe la participación de otros imputados o imputadas. A cambio de la delación, el delator obtiene una rebaja de la pena aplicable cuando hayan sido satisfechas las expectativas. Cualquier persona que diga que una delación no tiene valor jurídico demuestra no solo un profundo desconocimiento de la legislación venezolana y del derecho penal, sino yo también diría de un profundo desprecio a lo que significa esta carrera tan compleja y tan difícil. En tal sentido, a solicitud del Ministerio Público, el jueves 7 de julio, apenas hace unos días, se realizó la audiencia de delación de Glenn Castellano,
ante el Tribunal Cuarto de delitos vinculados al terrorismo y bandas criminales, constituyéndose en medio probatorio de alto valor para el esclarecimiento del caso. En esa audiencia, Glenn Castellano fue imputado. Yo tengo que recordar de manera directa aquí y clara que Glenn Castellano ratificó que fue contactado 3 meses antes por Maggi Kumare para desaparecer a Carlos Lam, que recibió un pago de $8.000 para contratar a los sicarios que ejecutarían al secuestro y el asesinato, que la persona fue asesinado y su cuerpo desaparecido, según todo lo que incluso en el tribunal, oigan bien, no es que lo dijo en el video, no es que lo dijo en la audiencia de delación que he mencionado, sino que efectivamente frente al juez y a los fiscales y a su defensa lo ratificó. Eso no puede obviarse. ¿Por qué? Porque él aparece primero como coautor material del hecho de la desaparición de Carlos Lam. Segundo, se convierte en testigo presencial. Tercero, es un delator. Por lo tanto, él no es que venía caminando y de pronto vio que pasó algo y es un testigo referencial. No, yo vi un carro que venía y se me pareció a fulano. No, no. Él es coautor material del hecho. Él es partícipe directo, ¿verdad? Y aparte de ello, ya lo dije, es delator. Entonces yo quisiera que nos vayamos ubicando en lo que nos importa en este momento, porque la revelación que vamos a mostrar forma parte de todo esto que he ido progresivamente detallando. Para mi opinión, hay elementos criminalísticos que certifican el relato de Castellano. Por ejemplo, el nivel del detalle, la coherencia de los hechos narrados, las trazas telefónicas que lo ubican en los sitios por él señalados ese día y a las horas mencionadas, la descripción del móvil del delito, según el cual Kumare estaba cansada de las trabas que constantemente le ponía Carlos Lam, aprovechándose incluso ya en su etapa de mayor madurez biológica para neutralizarlo, para avejarlo, y por los negociados corruptos que ella venía haciendo en diversos cargos, el INSE, Zona Educativa, Alcasa, etcétera. El relato de Castellano detalla que mientras Kumare estaba en el INSE, en la jornada que ella misma organizó como coartada, él la visita, supuestamente para entregarle un libro que ella le había pedido. Imagínense aquí, detengámonos un segundo. Un criminal convicto y confeso que ha atracado bancos a mano armada con fusiles en Barcelona y por lo cual pagó una condena de 3 años, de 1997 al año 2000, que luego siguió su trayectoria criminal, que posteriormente en el año 2010, por ser perteneciendo a una banda de robo de vehículos, paga una condena de 1 año en Tocorón, que entra y sale de estaciones de policía como si nada, lo convierte o lo quiso convertir Maggi Kumare en las entrevistas en un bibliotecario. La Glenn Castellano es un bibliotecario. ¿Por qué? Porque ella dice que constantemente, cuando quería un libro, él y que lo llamaba para que le llevara un libro. O sea, un libro sobre tal, sobre cuál autor. Esta vez, ella dice que el libro se llamaba el libro El Sambo Andresote, el cimarrón de Yaracuy, escrito por Marcial Rodríguez. Ella se lo pidió el día viernes 7 de agosto para que se lo entregase el sábado 8 de agosto. Eso no se lo cree nadie. El libro era la coartada para, cumplido él la macabra misión de desaparecer a Carlos Lam, llegar al INSE de Maracay, Aragua, y decirle: he cumplido la misión, ya todo está listo, desaparecido Carlos Lam. Castellano afirmó haber ido a entregar ese libro, cuyo título y autor recordó perfectamente en la entrevista
que le hicimos y que la propia Maggie Kumare también revela. Para tener una coartada con testigos y a la vez dar parte a Kumare que el trabajo encargado por ella ya lo había realizado. Entonces, en el avance de esta tercera fase de investigación, al producirse la delación de Castellano como directo implicado y coautor en el crimen, obviamente ya estamos en otra etapa de la investigación, que es la actual, la que está en desarrollo. Se realizaron los allanamientos de rigor, se procedió a entrevistar y detener a los implicados por Castellano, con lo que se pudo confirmar muchas de sus afirmaciones, entre ellas que el propio Glenn Castellano y Tito Viloria eran proveedores del INSE y que pagaban comisiones del 20% a Kumare por cada contrato asignado. También se verificó que las propiedades atribuidas a Viloria por Glenn Castellano sí existían y estaban incluso a nombre del propio Tito Viloria, pero que, según dice Darwin, ex yerno de la señora Kumare, él era algo así como el que le colocaba a las propiedades de ella su nombre para protegerle esos bienes. Se allana la finca y en ella se encuentran lugares y detallados también por Castellano. Igual tengo que añadir que hemos podido confirmar que Glenn Castellano forma parte del Tren de Aragua y que lleva y mantiene una vida criminal. En tal sentido, la audiencia de presentación, ya dándose entre los días jueves y viernes de la semana pasada, ocurre el 8 de julio una audiencia colectiva de 12 detenidos. Allí estos fueron imputados. Y debo recordar que arrancó el día viernes y culminó el día sábado, en horas de la madrugada. En esta audiencia, todos los implicados estuvieron asistidos por abogados de la defensa pública, al no designar abogados privados. Y yo quiero destacar algo bien importante. Luego de la detención e imputación de la señora Maggie Kumare, ya ella como imputada le pide a los fiscales que la interrogan, la entrevistan, que ella necesitaba de manera urgente hablar personalmente conmigo en mi condición de fiscal general de la República, a lo cual yo accedí, obviamente, porque siendo el fiscal general de la República, la máxima autoridad de esta institución que lidera la acción penal, debo colaborar, cooperar como el que más para el esclarecimiento no solo de un hecho punible tan terrible como este, sino de cualquiera, sea pequeño, mediano o grande, porque es nuestro deber. Es el deber del fiscal general de la República. Algunos ígnaros, algunos, vamos a decir así, torpes por vocación, pretenden negarle al fiscal general de la República la cualidad de poder entrevistar. Esto es algo insólito, jamás visto y conocido en la historia del derecho, pero claro, porque están envidiosos, están molestos, les hierve la sangre que un hecho como este, que querían convertirlo ya en un escándalo internacional, se les haya caído esa coartada, esa bandera. Sectores realmente enemigos del derecho y de la patria, bien ubicados. Pero la realidad finalmente es la que está apareciendo, independientemente, como dije, que en el camino estamos obteniendo nuevas pesquisas, estamos obteniendo hallazgos producto de esas pesquisas, y que están concentradas ahorita ¿en qué? En la detención de los autores materiales del hecho previamente contratados por este criminal Glenn Castellano. Tenemos algunos detenidos, es la realidad, vinculados a esa banda, porque es una banda que opera en el estado de Aragua. Y tenemos que, las pesquisas están ahorita concentradas en el estado de Aragua, eso es verdad. Eso se sabe. ¿Por qué? Bueno, Carlos Land desaparece en Aragua y vive en Aragua. Maggie Kumare, coautora del hecho, vive en Aragua. Sus cómplices más directos señalados por Glenn Castellano
todos viven en Aragua. El PRAN y los sicarios contactados por Glenn Castellano viven en Aragua. Por lo tanto, las pesquisas tienen la lógica, la coherencia técnico-científica, están concentradas en Aragua. Yo me entrevisto con ella a las 10 de la noche del día sábado, este sábado. Y incluso hasta las primeras horas del día domingo, este pasado día domingo. Y ella misma, ante la conversación que sostuvimos esos 2 días, decidió simplemente ya nosotros mostrándole las contradicciones, los encubrimientos, la cronología de cómo comenzó todo esto, en donde entorpeció, le mostramos no menos de 30 tweets que ella lanzó desviando la atención de la investigación en función de un hecho criminal y que ella quiso convertir a la fuerza a través de andanada de mensajes, ruedas de prensa, alocuciones, etcétera, en una sí o sí desaparición forzada atribuible al Estado, ya cuando nadie le creyó que fue el Mossad israelí. Imagínense ustedes, unos agentes de Tel Aviv venirse a Maracay a llevarse como objetivo un venezolano, la CIA. Le decía yo, queriendo rememorar un hecho que no tiene nada que ver con Carlos Lam, por ejemplo, el secuestro hecho en Sudán en contra de Carlos Ili Ramírez Sánchez, atribuible al Mossad israelí, a la CIA, en razón de las acciones que Ramírez Sánchez realizó en favor de la causa palestina. O sea, es lo que a mí por intuición se me ocurre decir, ¿no? Quisieron darle un paralelo a hechos totalmente diferentes y así fue, para no decir que era un crimen vinculado al sector más directo de él, es decir, su esposa y sus allegados. Obviamente que esa tesis se desgastó rápidamente y era más fácil entonces lanzarle la culpa al Estado venezolano, un hecho inmoral desde todo punto de vista, porque tú cuando dices algo así tienes que mostrar indicios, pruebas de que alguien, una autoridad en el Estado venezolano, ordenó hacer algo como eso, por Dios, cosa que nunca ha ocurrido. Nosotros recientemente, vean ustedes, entre el sábado y domingo, se dio la audiencia de presentación de unos funcionarios policiales que lamentablemente bajo tortura y luego acciones propias de lo que implica la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante, violaron la integridad física de un ciudadano funcionario del 6CPC detenido en Apure. Le ocasionaron la muerte. Bueno, fueron imputados estos 2 funcionarios del DIGESIN por haber cometido ese hecho punible. Y el propio DIGESIN nos entregó a los funcionarios porque no tiene nada que ocultar, como corresponde, ¿verdad? Si de manera individual un funcionario comete un delito, obviamente que el Estado venezolano actúa y sus autoridades entregan a quien lo hizo. Entonces, yo quiero referir y detenerme en eso porque es bien interesante, porque es el desenlace que nos va dando la verdad. Yo quiero destacar que esto que hicimos con ella, este sábado y domingo, esa jornada la hicimos sábado 2 de julio y la madrugada del 3 de julio con Glenn Castellano, que nos reveló. Yo quiero entonces ahora ir a lo que nos importa como revelación esta mañana de hoy. Previamente mostrarle el video número 1, por favor, donde Glenn Castellano hace una antesala de lo que terminó siendo finalmente la confesión de Maggie Kumare, de haber sido ella la coautora intelectual de este repudiable y repugnable crimen. Por favor, veamos ese primer video de Glenn Castellano. 3 meses antes de que sucedieran los hechos del 8 de agosto, yo hablé con la esposa, donde me solicita, le busque, con la esposa que es Maggie Kumare, que le busque 2 sujetos, 2 malandros, para desaparecer a un ciudadano, un señor,
ella no me da detalles al momento. Yo hablo con los muchachos, los cuales uno tiene el apodo de bombero, el otro Pedro Basquetbol. Se coordina un dinero en dólares, $5.000 los muchachos. Ella por el apoyo que le presté me da 3.000 entre billetes de 50 y de $100. Ok, yo cargaba un Ford Fiesta balita. Yo me regreso a Maracay, hago como me pidió Maggi Kumare, que llegara al INSE, me voy en el carrito de mi compañera, un Festiva rojo desteñido, llego al INSE, estoy con ella un buen rato y luego me voy, salgo del INSE del Intercomunal, me dirijo a mi casa, cambio vehículo y me voy hacia el estado Cojedes. Bueno, muy bien. Quien en algún momento pudiese referir que esto que dijo Glenn Castellano era un delirio, producto de una pesadilla, etcétera. Bueno, perfecto. Porque aquí cada quien se convierte en un opinador adrede y busca generar lo que considere. Nosotros nos toca es esto que estamos haciendo, bien delicado, donde no hemos escatimado durante estos 10 días últimos, con sus madrugadas y sus amanecidas, estar las 24 horas atendiendo este caso, como lo hicimos desde el inicio, obviamente el 8 de agosto del año 2020, pero en esta etapa procesal con mucha más fuerza, que yo he calificado la tercera fase de la investigación. ¿Por qué? Por tener los elementos que estamos mostrando y que hemos mostrado. Entre ellos, para los desconocedores del derecho, vuelvo y lo repito, la potencia y el poder de la delación, de la confesión, en la legislación venezolana no solamente, sino en el mundo entero. Eso hace plena prueba, eso tiene un peso increíble. Y que hoy, ya con todo esto que he mencionado, al nosotros confrontar con pruebas, con fotos, con experticias telefónicas, en la entrevista que sostuvimos con Maggi Kumare, al referirle todos los vacíos informativos que dio, las desviaciones que hizo y las evidencias inminentes de la delación de Castellano, ella finalmente, como dije, confesó su participación. Yo quiero entonces mostrarle a ustedes un video de 3 minutos y medio, donde la señora Maggi Kumare confiesa ser la autora intelectual de este abominable crimen. Hoy, 10 de julio del 2022, exactamente a las 12:45 de la mañana, ante el Ministerio Público, vengo a declarar mi situación en relación a la desaparición de Carlos Lara. Efectivamente, 3 meses antes me contacto con Glenn Castellano Hernández, un delincuente confeso, estuvo preso en cárceles como Puente Ayala y Tocorón, pero que además mantiene relación con grupos delictivos, y le propuse una acción, el cual consistía en desaparecer a Carlos Lara. Glenn Castellano me pide un dinero, el cual le entregué. Y posteriormente, el 8 de agosto del 2020, nos vimos aproximadamente a las 10:30 de la mañana para él ratificarme que ya había desarrollado la acción, utilizando como coartada la entrega de un libro. Paralelamente, nosotros creamos el Comité de Búsqueda de Carlos Lara, búsqueda y liberación de Carlos Lara, como coartada para hacer denuncia, involucrando a la CIA, al Mossad y al mismo Estado sobre la desaparición forzada y secuestro político. Pero el discurso poco a poco se fue desgastando, hasta llegar un momento que el Ministerio Público
de manera eficiente reactiva un conjunto de acciones que van depurando un conjunto de hipótesis y se perfila una mejor investigación y comienza a hacernos unos interrogatorios con elementos que no se habían hecho hasta ese momento, lo cual nos arroja acciones como por ejemplo una línea telefónica, dichos interrogatorios como dije anteriormente, que nos comienzan a atemorizar porque sabemos que nos íbamos a ver descubiertos. Efectivamente, así fue. Y el Ministerio Público me aprende a Glenn Castellano y él devela todo lo que se hizo. Por lo tanto, yo asumo la responsabilidad de lo que me compete. Glenn Castellano se encargará de decir cómo lo hizo. Quiero decir que el Ministerio Público me ha garantizado mis derechos humanos. A pesar de que me detiene, me garantiza mis derechos humanos, los míos y los de los míos, de mis hijas, de mi familia. Nos los ha garantizado hasta ahora y se compromete en seguir garantizando, además de darle protección y respaldo a mis hijas y a mi familia como tal. Esa es mi responsabilidad y la asumo y estoy dispuesta a asumirla ante un tribunal como Estado de Derecho y de Justicia que prega en nuestro país a través del Ministerio Público, garante de los derechos humanos de la ciudadanía. Bueno, los que no conocen de derecho porque no quieren, o conociéndolo, quieren desviar la atención de todo lo que hemos logrado. Yo les voy a mostrar este manuscrito con huellas dactilares y firmado por Maggie Kumare. Por favor, si la cámara lo muestra y podemos verlo en pantalla. Es bien importante esto, recordando, repito, que la delación como prueba, según el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, tiene total valor probatorio. Y allí tenemos como ese video que acabo de mostrar al país revela posteriormente, esa misma madrugada, ella hace la confesión ante el Ministerio Público y al mediodía de este pasado sábado, hace apenas unas 48 horas, ocurrió la audiencia de delación. Tenemos algunas imágenes de esa llegada de la ciudadana Maggie Kumare a la audiencia de delación en Caracas. Ocurría aquí, obviamente, en Caracas, ante el Tribunal Cuarto de Control, en donde ella, voy a leer textualmente, refiere lo siguiente: yo, Maxiorizol Kumare Sequera, titular de la cédula de identidad 7217663, en mi condición de imputada en la causa penal 4C-S-038-2022, procedo a solicitar al Ministerio Público que realice lo conducente ante el Tribunal de Control que lleva mi caso. La autorización es para la aplicación del principio de oportunidad previsto en el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que manifiesto la voluntad de someterme a la delación. Ya previamente les había hablado del impacto, de la importancia, de la potencia que tiene vamos a decir así, esta atribución establecida en el artículo 40 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Y ella continúa diciendo, toda vez que manifiesto la voluntad de someterme a la delación y así aportar el conocimiento que tengo sobre la desaparición de Carlos Lanz. Dicho esto, en el tribunal se realizó la audiencia, ¿verdad?, ante el Tribunal
cuarto de delitos vinculados a terrorismo y bandas criminales, en la cual la ciudadana Maxi Orisol Kumare afirmó haber contratado a Glenn Castellano, algo que ya habíamos nosotros en su momento referido, mostrado en video, y que luego él, en una audiencia de delación, el pasado día jueves certificase. En tal sentido, como bien les he venido narrando, ella allí ante el juez, ante los fiscales, ante su defensor, relató con algunas ampliaciones lo que ya hemos observado a través de este video. Igualmente, quiero destacar que son testimonios que, aparte que hacen pleno valor probatorio, detalla de alguna forma su participación en estos hechos y que se suman a los elementos probatorios que nosotros hemos ido mostrando. Ve que ella allí habla y confirma lo del libro, ¿verdad? Como coartada, y ahí lo dice. Obviamente, ¿quién podía creer que alguien un día como ese, de plena pandemia, de cuarentena radical, va a no solo limpiar una sede, cuando tenía que estar más bien en su casa, sino que le pide a un criminal, a un atracador de banco, a un miembro del Tren de Aragua, que de pronto lo quiso convertir en bibliotecario, en, no sé, en un gran lector, una persona que en su vida pues ha tenido afición a la lectura, y vean las contradicciones en la entrevista que ella dice. ¿Por qué tú le pides a un criminal que te lleve ese libro? No, porque la familia de él, oye, es que disculpen, tiene una imprenta. Y como tienen una imprenta, ellos imprimieron ese libro. ¿Cuándo lo imprimieron? Creo que fue el año antepasado. Mentira podrida, el libro había sido impreso en el año 2002 en Caracas. Y interrogado por nosotros, Glenn Castellano, si su familia tenía una imprenta, me dijo que para nada, que nunca en la vida habían tenido una imprenta. O sea, ¿por qué mientes así? Porque en los detalles es donde están las cosas más relevantes, tanto en esta materia como en la vida. Entonces, luego refiere, yo le digo, ¿y cómo un criminal, un atracador de bancos, un robacarros como Glenn Castellano, ¿verdad?, va a tener ese libro del Sambo Andresote? ¿Acaso él es que un cultor de lo afrodescendiente? O vean entonces lo que me dice. No, es que aparte que su familia es dueño de la imprenta, su tío, Marcial Rodríguez, fue el que escribió el libro. Indagamos y es falso. Incluso con el propio Glenn Castellano, ese Marcial Rodríguez no es tío de él. Entonces, ¿por qué centrarse en detalles que parecían inverosímiles, obviamente para ella, pero para nosotros no? El libro era, la clave del libro era que yo te llevo el libro, tú me lo pediste el viernes, y decirle, mira, cumplida la misión. Ya entregué a los sicarios del Tren de Aragua a Carlos Lanz, que van a cometer el hecho punible. Y luego, bueno, darle otros detalles, me imagino. ¿Cómo uno pudiera entender el comportamiento de estas personas? Yo siempre he sido lector y me ha interesado, se los sugiero, conocer las técnicas de neutralización. Son una serie de métodos que aquellos que cometen actos ilícitos utilizan temporalmente para neutralizar ciertos valores, y obviamente que es por cierto tiempo, dentro de sí mismo, que normalmente, ¿verdad?, los llevan o le prohibirán la realización de tales actos. Entonces, vinculados a la moral, la obligación de cumplir la ley, entre otras cosas.
porque no es esta la primera vez en que lamentablemente un allegado de una persona que termina convirtiéndose en víctima aparece como responsable de un hecho punible. En este caso, la desaparición de Carlos Lam, vinculada a su esposa. Este método psicológico para que la gente neutralice sus represiones interiores cuando lo hacen o están a punto de hacer algo que ellos mismos perciben como incorrecto. Por eso es la contradicción, por eso es la evasión, por eso es el sentimiento de culpa cuando uno los interroga, ¿no? A pesar de ser criminales, criminales natos, diría yo, aparecen estos rasgos. Y entonces yo se los detallo. Pues tiene que ver con elementos criminalísticos muy importantes, teóricos y prácticos. La negación de la responsabilidad. El delincuente va a proponer que fue víctima de las circunstancias o se vio obligado por situaciones fuera de su control. En este caso ellos dicen, no, es que me acosaba y no me permitía ser corrupta. Y por eso me harté de él. Ay, oye, y esa es la conclusión para matarlo. En el caso de Glenn Castellano, bueno, estoy mamando, decía él, a cada rato. Ay, y yo le decía, pero tú conociste a un hombre como Carlos Lam. Por $3.000 que te dan a ti, 5.000 que le entregan a los otros sicarios, tú ya prácticamente capitulaste tu vida. Dice, bueno, a mí mismo me lo dice, bueno, pasó así. Si me hubieran dado menos de $3.000, me dijo él, yo lo hubiese hecho igual. La negación del daño. El delincuente insiste en que sus acciones no causan ningún daño o perjuicio. En el caso de Glenn Castellano, decía, no, bueno, yo no me imaginaba que eso iba a tener repercusión. La negación de la víctima. El delincuente cree que la víctima merecía cualquier acción que el delincuente cometió. La condena de los condenadores, a los condenadores. Los delincuentes mantienen que los que condenan su delito lo hacen por puro despecho o están dirigiendo la culpa hacia ellos injustamente, imagínense. La aplicación a una mayor lealtad. El delincuente sugiere que su delito era por un bien mayor, con consecuencias a largo plazo que podrían justificar sus acciones, tales como la protección de un amigo. Increíble, ¿no? Son técnicas postuladas en su momento por David Matza y Graham Case, quienes crearon los siguientes métodos mediante los cuales se cree y se justifica el por qué un delincuente termina excusándose de haber hecho una acción depravada, como por ejemplo esta que estamos acá refiriendo. Por tal sentido, hasta este momento tenemos detenidas a 15 personas, de las cuales 13 ya han sido imputadas y privadas de libertad. Glenn Castellano, Maxorizol Cumares, Tito Viloria, Eli Becerra, José Pinto, Eli Pinto, Zaida Suárez, Darwin Zambrano, Oliver Medina, Marjorie Acevedo, Diego Atertoa, Aliexa Gil y Aviala Lanz, a quienes se le han imputado los delitos por escala, obviamente. Sicariato, asociación, corrupción, concierto con contratistas, simulación de hechos punibles y encubrimiento. Obviamente, los dos detenidos que vamos a presentar en las próximas horas, los cuales pongo en reserva sus nombres, vinculados estos dos detenidos a los sicarios, al Matador 1, en este caso conocido como Pedro Basquetbol. Estamos en la búsqueda tanto de él como de su cómplice Jason para cercar finalmente este círculo de investigación, y estos esfuerzos están concentrados en el estado de Aragua. Obviamente deberán aportar algo y es lo que esperamos, al igual que los que están detenidos y que tienen mayor nivel de responsabilidad. Yo reconozco y lo he dicho que hay otros que tal vez no, y es así, como toda investigación, que pudieran ser objeto de una revisión de medidas. Eso lo va a determinar la investigación en marcha. Pero preventivamente
los fiscales del Ministerio Público, nosotros hemos creído, y el juez también, que la privativa obedece a un hecho preventivo que nos da el camino, nos abre el camino para que la investigación continúe. Bueno, dicho ya todo esto, con la revelación más importante de la delación que ha hecho Maggie Kumare el pasado día sábado, en una audiencia especial para ello, y que previamente nos los confesara, tal como lo hizo Glenn Castellano el 2 y 3 de julio, yo le cedo la palabra a periodistas nacionales e internacionales que se encuentran en este recinto para culminar esta rueda de prensa. Muchas gracias. Por el diario Últimas Noticias, el periodista Eligio Rojas. Buenas tardes, señor fiscal. Buenas tardes, Eligio. A raíz de la delación de Maggie Kumare, que fue parcialmente presentada aquí por usted y que fue ampliada ante el Tribunal Antiterrorista, ¿qué personas o grupos de personas salen salpicadas? Y segundo, ¿cuál fue el grado de participación de la hija e hijastra de Carlos Lam en el secuestro y posterior asesinato de este? Gracias. Bueno, sí, efectivamente, la delación de la señora Kumare confirma la participación de sicarios vinculados al Tren de Aragua. Algo que ya previamente el coautor material había revelado, tanto al Ministerio Público previamente en unas entrevistas como en la audiencia de delación del pasado jueves frente al tribunal, frente al juez. Yo quiero volver a recordar que ambas delaciones se han hecho con las garantías constitucionales que establece la democracia venezolana ante un tribunal, que en este caso el Tribunal Cuarto de Control y de Terrorismo, con la defensa respectiva, en presencia de los fiscales que presentaron los elementos de convicción para no solamente hacer dicha audiencia de delación, sino de la imputación que ya conocemos. Es decir, confirma esa lamentable participación de un grupo criminal basado en el estado de Aragua. En relación a la posible, presunta participación de las personas que usted menciona vinculadas a la familia de Carlos Lam, nosotros hemos dicho que todas las detenciones tienen un tiempo. Algunas van a culminar con una condena, no solamente en esta fase donde se ha imputado a estas personas. Algunos van a ser acusados y condenados. En el caso de las jóvenes que usted menciona, nosotros hemos venido revisando los elementos producto ya del proceso posterior a la imputación y previo, obviamente, y no hay elementos que las vinculen de manera, vamos a decirlo así, directa o indirecta en el hecho. Una de ellas, Aliesca, que es su hija mayor, la increpó de manera directa y le refirió: si tú, eso lo hizo en la audiencia, donde los 12 fueron imputados. Él dice: si tú tienes que ver en este hecho, asume tu responsabilidad. Le dice la hija Aliesca a su madre, la hijastra de Carlos Lam. Y no nos estés vinculando a nosotras en esta acción que tú has hecho. Declara lo que tengas que hacer. Eso lo dijo frente a testigos, Aliesca. Por lo tanto, yo pudiera referir a tu pregunta que dichas jóvenes, hasta este momento, producto de la investigación, no tienen una vinculación que las comprometan en tan abominable crimen. Román Camacho, periodista de Sucesos. Buenas tardes, señor fiscal. Buenas tardes, Román.
Sabemos que hay un despliegue policial ahorita en el estado de Aragua, ya que todas las investigaciones se realizan en esa entidad. Los dos nuevos detenidos que mencionó en la rueda de prensa, ¿se conoce su grado de participación en este momento? ¿Hasta qué grado participaron con los sicarios? ¿Fueron cómplices o actores directos en el crimen? Y por segundo, si tienen resultado las pesquisas, a pesar de, ante confesión de parte, relevo de prueba, si tiene los resultados de las pesquisas en el lugar del asesinato sobre los restos de Carlos Lanzo o del ADN encontrado en el sitio. Muy bien, Román, gracias. Bueno, sí, efectivamente, yo diría que la mayoría del porcentaje de las investigaciones a nivel técnico, más allá de que hemos estado en aproximadamente, incluyendo el área metropolitana de Caracas, en 4 regiones. En el Zulia, área metropolitana de Caracas, en Aragua, en Cojedes, porque tenemos que ir avanzando en base a las confesiones de los delatores. Si un delator te dice que en tal o cual sitio hay una vinculación con el hecho punible a investigar, en este caso la desaparición de Carlos Lanz, ¿cuál es el deber del Ministerio Público? El deber del Ministerio Público y del órgano auxiliar es ir hacia allá, pesquisar, indagar, lograr el objetivo final, que es esclarecer definitivamente este caso. Y por ello, pues, se explica, a tu pregunta, la razón por la cual en este momento hay una principal atención en el estado de Aragua. En una zona, hay un despliegue en una zona que está conexa a la cárcel de Tocorón, en concreto. Se han inspeccionado galpones, estanterías, carpinterías, vamos a decir, rupestres, es decir, improvisadas, etcétera, para, dentro de lo que nos ha confesado particularmente Glenn Castellano y la propia Maggie Kumare, lograr la detención de los autores materiales, los matadores definitivos de este repudiable hecho. Y en este sentido, por ese sentido es que se explica la detención de estas 2 personas a la cual yo hice referencia, que eleva a 15 indiciados en este lamentable hecho. Por lo tanto, la identificación de ellos corresponde finalmente a su conexión directa con la banda Amponil conocida como el Tren de Aragua. Las 2 personas detenidas, las cuales vamos a entrevistar, las cuales vamos a, obviamente, a imputar y de allí, bueno, obtener la información que corresponda. Muchas gracias. Por último, Madeleine García, Telesur. Hola, buenas tardes, fiscal, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber si luego de la confesión de Maggie Kumare, ¿qué otra cosa falta para cerrar el caso? ¿Tienen esperanza de conseguir algún rastro del cuerpo pese que Glenn Castellano describió, bueno, cómo lo habían desaparecido? Lo otro es cómo va el rastro de la ruta de la corrupción. ¿Tienen más detalles sobre esto? Y por último, ¿por qué durante la primera fase se trató de vincular a la Fuerza Armada? No me refiero a que lo hiciera el Ministerio Público, pero sí hubo como una referencia particular a la Fuerza Armada. Gracias, Madeleine. Bueno, mira, si hemos ido detallando paso a paso, mostrando paso a paso, cómo Maggie Kumare, que es y Tito Viloria, aquí yo quiero destacar que la participación de Tito Viloria, en base a las entrevistas que le hicimos, pareciera ser el asesor principalísimo de Maggie Kumare en esta tesis fallida de vincular al Estado venezolano, de indirectamente vincular a la Fuerza Armada. ¿Por qué? Bueno, porque es que él fue asesor de un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para dar cursos, para dar talleres, para contactar, para relacionarse en función de todas las investigaciones que él venía haciendo y que las fue publicando, vinculadas a la guerra de cuarta generación,
la inteligencia, la contrainteligencia, etcétera. Eso es lo que explica el por qué había ese vínculo, vamos a decir, en los últimos tiempos de Carlos Lanz con algunos miembros de la Fuerza Armada que lo tenían, vamos a decir así, como asesor para este tipo de actividad. Cosa que, de alguna manera, de forma para mí totalmente aviesa, inmoral, Maggi Kumare quiso convertir como, ¿sabes?, teledirigiendo un metamensaje que desviase la atención contra su propia persona. Ya cuando no podía sostener que el Mossad israelí lo extrajo, ni la CIA, y que luego fue entregado a paramilitares colombianos, una cosa totalmente insólita, bueno, se explica por sí mismo. O sea, una incoherencia, si me permites, tan descabellada como todas las que hizo inicialmente. No decir dónde estaba entre 8:30 y 9:30, recurrir a la limpieza y totalmente refracción de un local en plena, en este caso el INSE de Maracay, en plena pandemia y cuarentena radical. Mentir constantemente sobre su relación marital con Carlos Lanz, encubrir a personas cuando se le interrogaba por ellas. Es decir, en medio de toda esa línea de personalidad, de encubridora, de mentirosa, de participante en este hecho, bueno, aparece ese elemento que tú mencionas. Bueno, si yo quiero exculparme de esto y fijar la atención en otra línea de investigación, voy a darle a esto. Y empezó a darle, y eso era lo que escribía en Twitter, y eso era lo que decían otros de sus acompañantes, sobre todo Tito Viloria. Esa es la razón que yo considero. Desviar la atención del móvil principal, que era la participación de Maggi Kumare en ese hecho punible de la desaparición de Carlos Lanz. Tú preguntas, la pregunta primera era, aparte de esta. Con la confesión de Maggi Kumare, ¿qué falta para cerrar el caso? Bueno, mira, la confesión de Maggi Kumare ante un tribunal, para los ignorantes del derecho que se la tiran, que saben de todo, porque son los mismos opinadores que saben de deporte, de fútbol, cuando hay unas olimpiadas saben de olimpiadas, cuando saben, viene ahorita el campeonato de fútbol de Qatar, ya van a estar opinando también. Es lamentable, ¿no? Quisieron como que decir que no valía medio, nada más y nada menos una delación, que en base a lo que establece el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, tiene la potencia de un valor probatorio indiscutible. Me refiero a la audiencia de delación de el señor Glenn Castellano el pasado día jueves, y ahora una segunda delación, una segunda confesión ante un tribunal, ambas. No es que lo hizo en la esquina de Pajarito, venía caminando y lo agarró una cámara. No, señores, ante un fiscal, ante un tribunal, ante un juez, con un defensor. Entonces, tiene un valor irrefutable. No es definitivo para que el caso se cierre, yo lo he dicho. Tan es así, fíjate, decíamos el miércoles, el caso, a pesar de toda esta confesión, a pesar de todos estos detenidos, las investigaciones continúan y no se descarta nuevas detenciones. Efectivamente, lo vuelvo a repetir, las investigaciones continúan a pesar de esas dos importantísimas confesiones certificadas en una audiencia de delación ante el tribunal, ante el fiscal, ante el defensor. Todavía queda un tramo por recorrer y la investigación nos llevará a terminar, digamos, de esclarecer todo lo que haya que esclarecer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes y buen provecho. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.